saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro desde la redacción del diario La Prensa de todos los viernes. El día de hoy vamos a conversar con la economista Tamara Herrera. Ella es directora y fundadora de la firma Síntesis Financiera y vamos a hablar sobre la realidad económica de Venezuela desde el primer trimestre del año. Pues ya varios estudios económicos daban como señal de que Venezuela iba a tener un crecimiento este año. Algunos más optimistas que otros se atreven a decir que incluso Venezuela va a tener el crecimiento más grande este año que el resto de los países del hemisferio. Ya nos dirá la economista si así ve las cosas en este país. Y bueno, para dar un dato, por ejemplo, Bank of America cree que la expansión económica en Venezuela este año será del 9 al 12%. Credit Suisse es el más optimista, dice que tendrá un aumento económico del 20% el país. CEPAL cree que va a ser del 5%. El Fondo Monetario Internacional en julio estimaba una proyección económica, un crecimiento de 1.5%, y hasta el Observatorio Venezolano de Finanzas, que maneja la Asamblea Nacional 2015, pues estima un crecimiento de 12.3%. Todas estas proyecciones son tan optimistas como lo que ha venido diciendo el gobierno, ese discurso de que Venezuela se está recuperando. Economista, muchísimas gracias por atender esta invitación y bueno, le hago de una vez la primera pregunta. ¿Es creíble que Venezuela va a tener un crecimiento económico al punto de ser el más grande, el más expansivo de Latinoamérica? Sí, en términos numéricos, sin la menor duda, esa variedad de tasas de crecimiento con la que comenzó la entrevista ya dice mucho de la dificultad de estimarlo, pero obviamente va a crecer, está creciendo y la intensidad puede sorprender a muchos si se olvidan de lo bajo que está la base de referencia. Si tú estás en un nivel de 1 y subes a 2, eso es un 100% de aumento. Pero si tú debieras estar en 100, realmente ese crecimiento en términos de la necesidad nacional y el tamaño y la fortaleza de la economía es simplemente una cosa muy pequeña. Y la razón por la que lo enfatizo, nuestra estimación de paso en Síntesis Financiera para este año es que vamos a estar entre el 6 y el 7.4%, más o menos, y dependiendo también del aporte que puede hacer la industria petrolera, que está pasando bastantes vicisitudes por su parte, ¿no? Entonces yo creo que lo relevante aquí no es enfatizar que si es mucho o poco, es importante saber que es poco, porque es mucho más importante saber todo lo que hay que hacer. Es decir, hay una gran desigualdad en la economía, hay un rezago de crecimiento enorme. La economía tenemos que verla no solo como una casa cuyo tamaño se encogió y no cabía la gente para darle empleo. Ese es lo que ocurrió, la tragedia histórica, planetariamente nunca vista, es esa caja se redujo en tamaño y no puede incluir, no es inclusiva ni como productores, ni como empleadores, ni como consumidores a todos los venezolanos. Ese te da una idea de que si tenemos el tamaño, al final del 2021, el tamaño que tenía esta economía en 1960, o cerca de esa década de finales de los 50, cuando los habitantes eran 9 o 12 millones. Ese era más o menos el rango según qué año compares. Entonces, eso lo enfatizo porque creo que es importante, uno, haber dejado de caer en barreras; dos, estar creciendo; tres, tener conciencia de que no hay que rellenarse con estas tasas de crecimiento y hay que resolver ese problema de inclusión y de igualdad, que hay una desigualdad en todos los ámbitos, desde el punto de vista geográfico, entre los individuos, entre las empresas, entre los sectores. Esto quiere decir que esto está muy chiquitito y que todos todavía estamos haciendo todo lo que se puede, más no todo lo que se debe en materia económica. Así que sí, vamos a crecer y vamos a echar para adelante.
Eso le iba a decir porque, bueno, Venezuela pasó de ser la cuarta economía más grande de Latinoamérica en 2012 a, por ejemplo, hoy tener un indicador macroeconómico como ser el segundo país más subalimentado del continente, según la FAO. Pero cuando usted dice vamos a crecer con muchas desigualdades, eso le iba a preguntar, ¿ese crecimiento realmente dónde se está sintiendo? ¿Hay un crecimiento en todos los estados? ¿Qué sectores realmente son los que están aportando más al Producto Interno Bruto de este país? Bueno, todos sabemos que aquí, una vez que se dieron las flexibilizaciones en materia de política económica, después de un decenio o más de mucha represión económica y financiera, entonces se empezó a flexibilizar, se permitió la dolarización, es disfuncional, pero se permitió, los controles de precios se flexibilizaron, pero no se hizo un cambio legal, sino simplemente se dejan de aplicar porque se reconoció que todos esos eran fuertes inhibidores de la producción. Una vez que se va flexibilizando y permitiendo un espacio mayor de acción al sector privado, la iniciativa privada empieza a tomar su espacio, a tratar de crecer y a emplear, y se empieza a motorizar la economía. Tienes además un elemento motorizador importante en las remesas, porque es un motorizador del consumo directamente. Entonces, con eso te voy diciendo que las primeras cosas, después de venir tan abajo, las primeras cosas que mejoran son las cercanas a las más urgentes necesidades, que son alimentación. Cuando pasaste por la pandemia, la industria farmacéutica echó a andar. Alguna es una industria que tiene plantas, otra es solo maquila, otra solo importa. Entonces hay mucha, o sea, cuando tú tienes conciencia de el debilitamiento del tejido industrial venezolano, que desaparecieron cosas y que ahora hay insumos que no se producen aquí, sino que se tienen que importar, entonces el encadenamiento favorable es mucho menos poderoso. Entonces, estos sectores, que son primero de consumo masivo, después empieza al permitirse la dolarización, la informalidad empezó a resolverse recibiendo dinero en dólares, aprendiendo a calcular, porque los precios también en dólares han pasado por periodos muy alocados en la formación de precios, pero eso va produciendo el efecto favorable de una agilización, una mejora en el consumo, y de lo básico pasa a satisfacer necesidades de cuidado personal, de arreglar alguna cosa en tu casita, y entonces eso va favoreciendo otros sectores. Y por supuesto hay un sector de servicios que era totalmente nuevo, que va desde el delivery, que no existía en Venezuela y que la pandemia destapó, y ahora quedó para siempre, y mucho de lo que es labor tecnológica y servicios. Pero en la industria manufacturera toda tiene una gran desigualdad. La industria de alimentos está presentando tasas de crecimiento muy altas. En el primer semestre, en conjunto, en promedio, un 30%, pero dentro de eso hay una diferencia. Hay unas que solo han crecido 15, unas han crecido 50. Y creo que lo importante es saber que estamos creciendo y estar pero muy atentos a las señales de cambio de esa velocidad que en lo personal, para mí se despertaron en julio, precisamente en el mes que acaba de concluir. ¿Y por qué? Porque eso es un indicativo de pérdida de fuelle, de necesidad entonces de más impulso y más inversión, y eso no está ocurriendo. La mejora en los ingresos de los trabajadores en el sector privado, que siempre ha estado a leguas de lo que paga el sector público, y mucho menos con la política tan restrictiva, muy severa que ha aplicado el gobierno. Ya este año los ajustes salariales tienen menos fuerza, porque lo que no hay es un espacio para crecer ni unas expectativas de que este es un crecimiento que va a seguir acelerándose. Hay varios requisitos para que eso siga ocurriendo todavía. Y yo percibo además que hay una señal, no solo a través de las consultas que nosotros hacemos, percibimos esa desaceleración, sino que hay un indicador concreto dentro de las poquísimas cosas que de muy y muy pobre manera reporta el gobierno, que es la recaudación. Ahí vimos en el mes de julio un estancamiento
recaudación en términos nominales. Eso es un indicador claro de una desaceleración del consumo, de una parálisis en las ventas o eventualmente una caída. Y cuando iniciamos la consulta, confirmamos que todo el mundo siente eso, algunos lo vienen sintiendo después ya en el segundo trimestre y otros lo sintieron en julio. Así que hay mucha diferencia entre los sectores y dentro de los sectores también hay mucha diferencia de capacidad, de gerencia, de niveles tecnológicos. Y solo pensar, tener en cuenta la elevada capacidad ociosa que todavía se tiene, ya te dice mucho de lo que hay por llenar de espacio activo en nuestra economía. Economista, esa parálisis de la que usted habla de la recaudación fiscal tiene que ver mucho con, bueno, con este golpe a las empresas formales, que es la cantidad de impuestos que deben pagar, los impuestos que ha creado el gobierno, como darle, digamos, ese 3% de impuesto a quienes pagan con dólares en efectivo o quienes no lo hacen a través de un banco como intermediario, que es el impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso está pegando en la economía formal de Venezuela al punto que hoy es la informalidad la que domina el país y bueno, también los negocios ilegales y lo que se llama economía subterránea. Sí, eso es así, pero a ver, primero, la economía ilegal es extremadamente difícil de medir. Hay distintas mediciones que dan rangos según lo que a cada criterio de qué es lo que queremos meter allí. El hecho de que haya economía ilegal en Venezuela no quiere decir que todo lo que se produce está siendo invertido aquí, porque otro sería el cantar y la fuerza con la que estaría creciendo esta economía de una manera muchísimo más vigorosa. Estos son unos capitales que no están entrando a Venezuela todos ellos. Por supuesto que sí hay un beneficio y se percibe y se rumora que hay construcciones, negocios rápidos, etcétera, que se interpreta que pueden tener propósitos, o sea, o venir de dinero ilícito. Eso es una parte. La otra parte es el impulso de las remesas, pero está el tema de la inversión. Cuando traes a colación, para terminar con el punto de la recaudación fiscal, la reforma del IGTF tenía como propósito fundamental disminuir la proporción de pagos que se hacen en dólares, porque el gobierno no quiere que avance la dolarización. Y es bueno tener en cuenta eso, porque eso explica parte de la pérdida de impulso que tuvo la economía. Cuando tú permitiste la dolarización, se facilitaron muchísimo las tomas de decisiones en las empresas, la agilización, ya nadie estaba pendiente de la misma manera de cuánto podía ganar o perder si se retrasaba el cobro de algo. Por ejemplo, una empresa que tiene que hacer una compra, reponer un insumo y va a cobrar dentro de 15 días lo que vendió y no sabe entonces a qué dólar lo va a recibir, una vez que se permite que ese pago sea en dólares, ya él no se tiene que estar preocupando por imaginar o calcular cuánto puede ser ese tipo de cambio cuando él reciba el dinero y que descubra que perdió o ganó. Y su contraparte, es decir, el que tiene que pagar a los 15 días o al mes o a la semana, tampoco tiene que decir, no, me parece que estás pensando en una devaluación demasiado fuerte. Entonces, eso de dejarse de manejar en base a expectativas cambiarias diversas es una de las grandes ventajas que trajo la facilidad y la facilitación de la negociación en dólares. Pero el gobierno tiene muchísimo temor a que eso avance más. Diría que por dos razones básicas fundamentales. No quiere una masificación a pesar de que circulan dólares en efectivo que quintuplican la cantidad de bolívares que existen en el país dentro y fuera de la banca. No quiere producir una masificación del sistema de pagos en dólares porque no quiere llegar a tener que responder él por obligaciones laborales en dólares. Primera cosa. Segunda cosa, que no deja de estar vinculada a eso, es que si eso ocurre y si se masifica, si la dolarización llegara a ser plena, que no va a ser nunca de jure en el gobierno y lo vamos a hacer, no lo vamos a ver, pero avanzar allí le quita fuelle, le quita fuerza
a la política monetaria y además pierde la capacidad de crear dinero, porque entonces el dinero que vale y que motoriza la economía no es el bolívar, sino el dólar. Entonces, cuando hizo la reforma, algo logró. ¿Qué hizo? Todo aquel que estaba pagando en dólares está, en la medida de lo posible, buscando pagar en bolívares si los tiene, porque están racionados. Entonces, eso permitió, y de hecho se logró un rescate de un espacio en bolívares, pero no se va a lograr el problema subyacente fundamental, que es que la demanda de dinero es cero. Es decir, si yo te entrego en este momento 100 millones de bolívares, tú resuelves algunos problemas, deudas, o a lo mejor arreglas tu carro o te compras uno, pero cualquier otra cosa, si la quieres preservar, seguramente no la vas a mantener en bolívares. Entonces, eso de fondo se resuelve es mejorando las expectativas de largo plazo de la propia economía. Entonces, la recaudación por esta vía de la reforma no ha generado más ingresos porque la gente se desplazó. Entonces, sí, mejora ahora porque debiera haber mejorado, pero al mismo tiempo el efecto contrario, contraproducente del que se buscaba, es el hecho de que esta fiscalización, además, es una forma muy injusta y muy inflacionaria la que genera ese impuesto a lo largo de las cadenas productivas. Entonces, eso está causando no solo recesión, aumento de costos y no está aumentando la recaudación fiscal. Entonces, la presión fiscal, que si quiere mejorarla el gobierno, está ocurriendo por vía de fiscalizaciones, y la que yo digo que se detuvo no es por la vía del IGTF, que no está generando más ingresos. Es que presumo que tiene que ser que el IVA, que es el impuesto por excelencia más importante, y es el que está asociado al consumo privado, al consumo de las personas que habitan acá. Por eso es que yo estoy viendo una señal de desaceleración, que en agosto también va a ser estacional, es normal, porque hay vacaciones y mejoran unas cosas y otras se duermen. Pero digamos que el segundo semestre de este año no va a ser de esa propulsión que se vio en el primer semestre de este año. Y el problema de la recaudación fiscal es un problema muy grave, porque no sé qué capacidad parece que no tuviera el gobierno para armonizar los impuestos, como ha dicho. Las empresas no solo enfrentan los tributos que recauda el SENIAT, sino los municipales, que están absolutamente desquiciados porque fueron puestos en práctica con mucha ignorancia y mucha desesperación, porque el situado constitucional no era respetado, las municipalidades y gobiernos no reciben nada y todo se vuelca a tomar de quien está moviéndose más, que son las empresas. Entonces, eso está frenando ese crecimiento y hay que tenerlo muy presente, porque eso también contribuye a esa pérdida de impulso que estamos viendo o que estamos percibiendo en la economía. Y los servicios también, economista, porque cuando uno habla con los comerciantes, lo que te dice es que lo que más les afecta es pagar un aseo urbano, por ejemplo, a una empresa privada, que es la que tiene el mayor control de este servicio en el país. El caso del agua, que también se dolarizó, hasta la CanTV, el teléfono, también está aumentando progresivamente para los empresarios. Y eso es muy importante, porque estas son parte de las lecciones que no solo deben tener los gobiernos, sino los habitantes, son los que deben saber también lo que debiera estar haciendo el gobierno. Parte de este problema de los servicios es precisamente porque por años no se estuvieron cobrando, ni se estuvieron manteniendo, ni el Estado tuvo capacidad de hacerlo, ni permitir a los privados. Entonces ahora tienes un sector, las empresas del sector público de servicios, telefonía, como acabas de señalar, están subiendo y lo tienen que hacer muy gradualmente, porque no puedes llevarlo a los niveles necesarios para operar con eficiencia, porque matas sencillamente al consumidor, que no lo puede tener y no le puedes dar el servicio. Pero tienes casos en cosas eléctricas en que tienes que estar subiendo poquito a poco. Y absurdos como el que dices del aseo urbano, que entonces, como tienen el temor o la no capacidad de recaudación a nivel de las personas, de los individuos, del servicio de aseo urbano, entonces lo ponen todo en la carga sobre las empresas y los comercios, y muchas han quebrado, muchas no pueden hacerlo. Entonces,
Esas no son formas racionales. Entonces, ni dejar de cobrar, pero al mismo tiempo después empezar a hacerlo muy gradualmente, pero comenzar ya. El gas es otro caso, donde el servicio es deplorable, pero tienes que cobrarlo y no hay un cobro eficaz. Entonces, ve haciéndolo gradualmente de manera de que la gente se incorpore y ve la responsabilidad de los estados en cualquier país de propiciar crecimiento es precisamente crear esos espacios, no necesariamente meterse en ellos, que es uno de los problemas. Muchas veces se atraviesan como cobradores de alcabala. Cada vez que hay una actividad nueva o buena, pues alguien aparece ahí a una tajada y las cosas se encajonan, se embotellan. Ahora, economista, decía usted algo importante. El gobierno no va a dejar que la dolarización avance porque no va a asumir unos pagos de salarios en dólares. Hay estimaciones que dicen que alrededor de 4,5 millones de venezolanos trabajan para el Estado. Y en agosto, esas protestas laborales por exigencia de pagos y por un mejor salario y por la derogación del instructivo ONAPRE, que roba primas salariales, se dispararon. El Observatorio de Conflictividad Social nada más en la primera semana de agosto contabilizó más de 100 protestas. Y por eso yo le digo, no va a haber expectativa, no puede tener esperanza esos trabajadores públicos o jubilados de tener un salario digno en este año o en los próximos años, algo digno como lo que dice el Sendas, que ya la canasta alimentaria supera está cerca de los $400. Sí, señor. Bueno, a ver, el problema del ingreso, de los niveles de ingreso es uno de los problemas más graves. De hecho, esa desaceleración que te digo que percibo ahora es precisamente porque el poder adquisitivo vuelve a estancarse y esa mejora se detiene y eso hay que hacer. El gobierno, lo que acabas de sacar a relucir es una cosa muy importante y nosotros tenemos la atención concentrada allí porque la parte más activa de la política económica del gobierno está en apuntar a desacelerar la inflación. Y eso le está costando cada vez más. Y mientras no logre ese objetivo, es un objetivo que no va a facilitar justamente la estabilidad de los ingresos, ni la mejora del poder adquisitivo, ni la capacidad de emplear más. Para mí es imposible, o sea, no es realista aspirar a un salario digno en dólares en el sector público, eso hay que estar claro. Ni siquiera la industria petrolera puede proveer esa cantidad de dólares o asegurarlas, y eso es una situación de vulnerabilidad enorme que ellos no quieren correr. La estabilización tiene que lograrse, pero lamentablemente se está logrando, llevamos 4 años de un ajuste económico que es cruento. O sea, cerraste el crédito bancario, ¿cómo puedes crecer más? No se puede crecer más si no hay crédito, porque depende solamente de aquello que da el flujo de caja del dinerito que se mueve. Si ese dinerito llega tarde o no llega en forma suficiente, pues lo que tú produces es menos y menos y menos y menos. Entonces, tú tienes que tener un financiamiento para estar operando en mejores condiciones, pero el gobierno tiene terror de facilitar el encaje porque sabe que su estrategia se basa en permitir menos bolívares en la calle, porque entonces hay menos con qué comprar divisas y con qué presionar al alza el tipo de cambio, y por lo tanto la inflación crece menos. Pero las razones de la inflación son muchas, no es solo esa. Entonces, esa fue una de las primeras patas de esa política económica. Frenar el crédito. La segunda fue frenar el gasto público, y lo hicieron de una manera impensable. Y lo que está ocurriendo hoy, en este año, después de un aumento salarial importante, pero claramente insuficiente, es lo mismo que hicieron en el 2018, pero la vorágine de la hiperinflación no tenía a la gente en la calle. Y esta vez llegó, además, no solo a la insuficiencia, sino a una forma prácticamente cínica de decir: te voy a pagar el bono de estas vacaciones que debes tomar, te lo voy a pagar a lo largo de un año. O sea, era, aparte de todo lo que efectivamente se restó de los derechos adquiridos legales. Entonces,
esto era un indicador de que todavía ese control fiscal se mantiene, pero el hecho de que ahora esas protestas hayan dado lugar a ese cambio, a nosotros nos pone una alerta. Porque si el gasto público entonces tiene que crecer más, el esfuerzo del gobierno para evitar una mayor inflación, que haya más bolívares que presionen el tipo de cambio y esto empuje a la inflación, entonces tiene que concentrarse en mantener esa rigidez del crédito, en aumentar los tributos para retirar más dinero de circulación y sobre todo, lo que ha tomado más fuerza e importancia dentro de la política antiinflacionaria desde mediados del año pasado es la venta de divisas en efectivo que hace el Banco Central todas las semanas. En lo que va del año ha vendido 1.700 millones de dólares. Y estamos en una situación con una industria petrolera en muy malas condiciones, pero con muy altos precios del petróleo. Entonces, estamos pudiendo pagar eso, pero mi preocupación ahora es que si tu política antiinflacionaria se concentra solo en eso, ¿qué pasa si volvemos a ver caídas de la producción como la que vimos en este mes de julio, que cayeron 98.000 barriles en ese solo mes? O sea, nosotros desde diciembre, que hubo ese pequeño pico de recuperación gracias a la importación de condensado iraní en la producción petrolera, desde entonces hemos estado bajando a 240.000, estamos en 240.000 barriles diarios menos que en diciembre. Entonces, eso para mí es un signo de alerta y de atención. Y nos lleva a tener que hablar forzosamente de las cosas que son importantes, que es que haya los cambios de condiciones generales. Eso es lo que hace la diferencia entre un plan antiinflacionario y un plan estabilizador. Es el plan que abre realmente las puertas a condiciones de inversión y de funcionamiento económico de largo plazo, no negocios y oportunidades ocasionales o de rápida renta, es de largo plazo. Y por supuesto, tiene que haber una disposición política que no veo por ninguna parte para lograr las negociaciones y la flexibilización de sanciones que están ofreciendo hace casi un año. Sí. Eso ayudaría enormemente a levantar muchas barreras. Y una vez que se flexibilicen muchas sanciones, entonces se verá que los verdaderos impedimentos están en las condiciones jurídicas actuales, una situación de hecho de flexibilización de precios, pero una ley que es sumamente rígida, un concepto de propiedad privada ambiguo, no tienes donde defender jurídicamente, o sea, el desempeño judicial no es bien visto en el resto del mundo. La forma en que fue nombrado el Tribunal Supremo también es un problema, un mal ejemplo de aplicación de justicia y sobre todo si como Venezuela se salió del CIADI, que es donde se dirimen las diferencias entre los negocios o eventuales expropiaciones o violaciones eventuales de contratos, se discuten en ese tribunal reconocido mundialmente por todos los países que participan en él. Pero Venezuela se salió de allí. Entonces, ¿dónde están las garantías jurídicas para hacer las inversiones interesantes? Y solamente entonces las pueden hacer alguien allegado o que tiene, por estar allegado, tiene menor riesgo del capital, porque en la inversión los individuos ponen su patrimonio, y su patrimonio es su trabajo. Hablo de los no de los mal habidos, por supuesto. ¿Okay? Ese crecimiento económico que estamos teniendo, el peso que puede tener el petróleo en ese crecimiento económico que estamos teniendo, porque bueno, hay una coyuntura, hay una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania que ha generado una crisis energética y que Venezuela, a pesar de que según la OPEP tiene una producción alrededor de 700.000 barriles diarios con mucho esfuerzo y que ha sido imposible llegar a los niveles que ha prometido el gobierno, como 2 millones de barriles de petróleo para este año, pues yo quisiera saber realmente qué peso está teniendo el petróleo dentro de este crecimiento económico y si eso es sostenible en el tiempo. Sí, nuestra percepción es que yo reconozco que en este momento tengo una muy mala percepción sobre la sostenibilidad de la producción.
Si la industria petrolera necesita ingentes cantidades de inversión y de capital humano y de experiencia. Venezuela la tenía, ahí queda gente que está haciendo un gran esfuerzo también, pero es insuficiente. Ahí está servido en bandeja y supuestamente por donde uno indaga, supuestamente está listo ya un acuerdo para incorporar a Chevron y eso sería una gran ayuda. No es porque vayamos a tener grandes volúmenes allí, es una gran ayuda sencillamente porque hay una porción que en el lapso de 6 meses o un año pudiera superar, llegar a ser de 200.000 barriles o en año y pico, pero que estaría llegando directamente a Norteamérica en 5 días a un precio que es fácilmente $20 mayor a lo que se hace hoy de manera oscura, con descuentos, sin rendición de cuenta, etcétera, etcétera. Y además eso produciría un encadenamiento favorable dentro de la industria petrolera. Ahora, estas cosas que están sucediendo, que cae 98, porque no se pudo colocar esto, entonces hay que cerrar estos campos, y ahora hay un accidente de gas y entonces tengo que detener el criogénico por 2 días mientras se resuelve esto, y si detengo el criogénico no hago embarques, entonces ni descargo diluyente, o sea, esas son unas condiciones operativas de una extrema fragilidad y se están presentando con demasiada frecuencia, de manera que nuestro pronóstico, que estamos justamente revisándolo ahora, y lo estamos revisando lamentablemente a la baja. Entonces, con respecto al 2021 va a ser un cambio importante, un aumento que puede estar entre 15 y 20%, el Producto Interno Bruto petrolero, y eso, bueno, tiene un aporte allí, pero ya su poder de encadenamiento con la economía, por supuesto, ha bajado, es mucho menor que antes, y hay mucho que hacer allí, y es urgente que se tomen las decisiones políticas, que son las que van a hacer avanzar eso. El negocio está montado, lo que tiene que hacer es abrir la puerta y estar dispuesto a resolver eso. Y la última pregunta tiene que ver con este discurso del gobierno de decir, vamos a traer la inversión privada. Se creó en 2021 la ley antibloqueo, se acaba de decretar las zonas económicas especiales en 5 estados del país. Dejan por fuera zonas como el estado Táchira o incluso Lara, que tiene un puerto seco, también quedó a la expectativa. ¿Se puede tener confianza en esto de las zonas económicas especiales para atraer la inversión y la manera como está llamando el gobierno a esa inversión? Por ejemplo, vengan acá, pero no has devuelto, no has terminado de devolver todas las expropiaciones que tú hiciste a lo largo de 24 años. Esa es otra cosa. El gobierno tiene que dejar de trabajar a oscuras. Cuando digo esto es, uno, si está devolviendo empresas, tiene que hacerlo saber claramente, no anunciarlo y después te enteras por aquí que este sucedió, este no, a este le devolvieron bien, pero no le deben esto. Eso, o sea, las cosas son claras, transparentes, se planifican y se ejecutan y se divulgan. Eso es lo que da credibilidad. Cada vez que tú das un paso a favor de la credibilidad y otro en contra, desbaratas completamente eso mismo que te nombré hace un rato, la demanda de dinero. Entonces, la expectativa, y vas a seguir pensando en cómo cubrirte porque no sabes cómo se sostiene. Entonces, primero, la divulgación. Segundo, la ley antibloqueo, hablando de divulgación, es una invitación a funcionar al oscuro. Ahí solamente se anotan cierto tipo de jugadores, empresas de renombre internacional o financiamientos públicos importantes que tienen accionistas, no van a ir porque sus propias normas les prohíben operar a lo oscuro. Todas están obligadas a una rendición de cuentas como debiera tenerla también el gobierno. Sobre las zonas económicas especiales, hay diversidad de opiniones en general, digo en abstracto sin pensar en las venezolanas, ¿ok? Ellas en algunos lugares han tenido muy buenos resultados, en China, en Vietnam, en otras no y en otros sí. Venezuela no tiene muchos ejemplos, ya tiene 14 desde antes de que nombraran esta, nada demasiado descollante, más bien de nuevo hay unos para atrás y para adelante, lo que hicieron en Margarita, entonces se hicieron inversiones para hacer un puerto donde llegaran cruceros y de repente echaron eso para atrás. Así son riesgos de inversión. Y el otro problema, sé que nos queda poco tiempo, pero la otra cosa que te digo es que cuando un país está en general en tal estado de debilidad económica, ese tejido industrial y de producción en Venezuela está tan débil que, caray, ¿cómo escoges tú cuál es la zona económica especial que quiero favorecer? Cuando
Entonces los demás que están en la brega durísima de tener o excesos de impuestos por aquí o fiscalizaciones por allá, además todas las cosas que suceden que no deben suceder, que no se están poniendo orden en ellas, entonces dicen, bueno, ¿y por qué no para mí? Porque tú acabas de mencionar Lara, entonces ¿por qué no para mí? Entonces unos dicen que es desigualdad, después desde lo laboral dicen que eso es un espacio que atenta a la soberanía legal, porque las condiciones legales son libres y que hay esclavitud. O sea, hay mucha ambigüedad allí y yo creo que las zonas económicas especiales pudieran funcionar. No tengo mucha esperanza en cómo se seleccionaron estas, que está bien, está en puerto, y por supuesto me da muy, pero muy mala espina el fantabulástico proyecto de la tortuga. Sencillamente me aterra pensar lo que puede suceder allí en términos ecológicos si no se dice cuáles son las condiciones legales de protección ambiental. O sea, sencillamente lo van a destruir, porque eso que nosotros todos vimos en ese video es una cosa que tiene implicaciones mayúsculas. Y si vas a incentivar turístico, algo turístico, creo que hay zonas ya turísticas deprimidas que pudieras muy bien estarlas alentando. El tema de las zonas económicas especiales requiere mucha más atención de la que sé que le podemos dar ahora, pero solo quiero decir que una cosa es crecer, ya que tu pregunta inicial aquí es crecer, y otra cosa es desarrollarse. Para eso se necesita aumentar la productividad, y para aumentar la productividad se necesita invertir, y para eso volvemos al tema de los cambios legales importantes y los cambios de actitud política negociadora favorable a ese fin último, que es el que ayuda al país. Muchas gracias al economista Tamara Herrera por acompañarnos en esta edición de el foro de todos los viernes. Gracias por atender esta invitación. Un gusto, un placer. Muchas gracias a ustedes. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, agradecida y será hasta una próxima entrega.